Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el siguiente módulo, a historia que es neuroradiología, y el tema que vamos a ver hoy es trauma cráneoencefálico, una de las cosas frecuentes que observamos en la emergencia, y para eso es importante definir la diferenciación en una emergencia entre lo que es un paciente politraumatizado, un paciente policontundido y un paciente polifracturado. Es importante entender que un paciente politraumatizado es aquel paciente que tiene 2 o más lesiones en órganos o sistemas que comprometen inminentemente la vida del paciente, mientras que un policontundido es aquel que tiene múltiples golpes que afectan diferentes músculos o partes externas del cuerpo, pero que no comprometen inminentemente la vida del paciente y que no quiere decir que no la vayan a comprometer en horas o días después, sino que es inminente. O sea, en el tiempo corto que tenemos, no provocará la muerte del paciente. El polifracturado es aquel paciente que tiene múltiples fracturas que no lo van a llevar a la muerte, a excepción de las fracturas que pueden ser en cráneo o en la parrilla costal. Y ahí es importante diferenciar las lesiones a este nivel, si pueden comprometer la vida del paciente. También es importante entender que hay secuencias de lesiones que pueden ser en cráneo, tórax o abdomen, y siempre tenemos que diferenciarlas o clasificarlas. Aquí tenemos algunas de ellas. Una de las importantes y primordiales es si hay alteración en la vía aérea, porque puede comprometer la vida del paciente. En estas pueden haber rupturas tracobronquiales, emotoras a tensión, fracturas múltiples de costilla, que es lo que hablábamos, de hacer un tórax inestable, las contusiones pulmonares que pueden llevar a una parada, las lesiones cardiovasculares, ¿verdad? Corazón, grandes vasos, y las lesiones del sistema nervioso central, que es la que nos vamos a dedicar en este día, donde pueden haber contusión cerebral grave o una hemorragia cerebral masiva. Todo esto corresponde a una primera etapa. En una segunda etapa son aquellos casos en donde el paciente ha sobrepasado la primera hora del trauma y el paciente está estabilizado. Pero hay ciertas lesiones que pueden haber en su cuerpo que pueden llevarlo a la muerte en las próximas 72 horas. Dentro de ellas pueden ser un hemoneumotórax no diagnosticado y pequeño en este momento, una ruptura de vaso, una laceración hepática, una fractura de pelvis. Recuerden que las lesiones son bastante posteriores y no detectables, y alguna lesión que presente una hemorragia, sobre todo en retroperitoneo, y que no ha sido detectable. La tercera etapa son aquellos que se presentan cuando existen morbilidades, ¿verdad? Pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, etcétera, que pueden fallecer más tardíamente. También algunas lesiones que se van presentando en el proceso o complicaciones que se van presentando en el proceso del tiempo. Es importante que una vez que diagnosticamos a un paciente como el politraumatizado, debe ser un equipo el que debe manejar a este paciente. Por ejemplo, más o menos 6 o 7 personas. Una persona debe encargarse de valorar el sistema nervioso central, otro de la vía aérea, otro de la vía circulatoria, otro de tórax, de la caja torácica en sí, otro de abdomen y otro del sistema musculoesquelético. Cada uno de ellos dará información a otra persona más, la cual hará toda la marcha diagnóstica con todos sus diagnósticos. Otra persona más estará dedicada a llamar a los médicos necesarios para la sobrevida de este paciente y determinar todo el manejo y la complejidad. Llamar a sala de operaciones, llamar a rayos X, etcétera, todo lo que se involucre para la sobrevida del paciente. Una de las cosas importantes en esto es tener en cuenta la anatomía.
Aquí tenemos un dibujo en donde tenemos estructuras donde está la piel con el vello, está el hueso con su aponeurosis y su periósteo, y están las meninges. Las meninges son importantísimas, sobre todo en el diagnóstico de los traumas, porque hay diferentes lesiones que se presentan en cada una de las estructuras de las meninges. La meninge tiene la dura madre, la aracnoides con su espacio suranoideo y la pía madre. La dura madre está en contacto con la bóveda craneana ósea. La aracnoides está íntimamente relacionada con los grandes vasos, porque por ahí pasan los grandes senos venosos. Y la pía madre está en contacto directo con el parénquima cerebral. Aquí otro dibujo donde nos muestran el espacio subaracnoideo, donde pasan los grandes vasos venosos, la pía madre, donde están las estructuras contiguas al cerebro, está la tabla ósea. Aquí tenemos un dibujo en donde tenemos la dura madre, y aquí tenemos la arteria meningia media, ¿verdad? Que está irrigando a toda la dura madre. Si ustedes ven, los pasos son externos, están en contacto con la parte superior de la dura madre. Esta dura madre pertenece a la arteria maxilar, ¿verdad? Y eso es importante porque su salida es hacia la región temporal. Bueno, entrando de lleno, ¿qué es un trauma craneoencefálico? Se define como una afectación del cerebro causado por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia y que conlleva una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y o emocionales del individuo. Este trauma puede ser abierto o cerrado. Consideraremos abierto en aquel en donde está involucrada la bóveda craneana. Cuando estamos hablando de bóveda craneana, estamos hablando de una fractura a nivel de la misma, ya sea una fractura externa o una fractura interna. ¿Qué hablo con externa? Externa que es visible e interna que puede no ser visible, y sobre todo a nivel de los senos paranasales o a nivel de los peñascos, que puede comprometer el área de la dura madre, y en el caso de los senos provocar hemosenos, provocar en la mastoides salida de gas que generarán un neumoencéfalo. En el caso cerrado, pues su nombre lo dice, la bóveda craneana es íntegra. Las lesiones pueden ser hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, contusión hemorrágica, hematoma intraparenquimatoso y lesión axonal difusa. Empezaremos ahora a hablar del hematoma epidural. El hematoma epidural es una de las lesiones más severas, provoca un deterioro rápido del estado de conciencia, sus manifestaciones clínicas son evidentes. Se encuentra entre el 1 y el 4, entre el 1 al 4%, es de alta mortalidad, está asociado a fracturas, tiene una forma biconvexa. En el 90% es unilateral y la región más frecuente es en la región temporal. ¿Por qué? Porque es el hueso más delgado y sobre todo porque ahí sale la arteria meningia media. Como su característica lo decía, era biconvexo. Aquí lo ven. ¿Por qué es biconvexo? Porque el sangrado es arterial, está por arriba de la dura madre. La dura madre, al sangrar la arteria, se comprime y forma la convexidad que tiene el hueso y generará una convexidad hacia adentro porque la dura madre es dura, como su nombre lo dice, y el sangrado tiene esta forma y comprime. Es de alta mortalidad precisamente por eso, porque el sangrado no se puede distribuir hacia otra parte, sino que se va acumulando y va comprimiendo las estructuras.
Aquí un diagrama de cómo sería el tipo de lesión. Y aquí tenemos una desviación de la línea media es esta. El sistema ventricular se está comprimiendo para el otro lado y eso es lo que provoca la alta mortalidad. Aquí tenemos dos pacientes, un paciente adulto y un paciente, un niño, tiene las mismas características de alta densidad y esto es en relación a un hematoma epidural que va a causar una herniación subfalcina cuando las estructuras se desplazan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y transtectorial descendente cuando es de arriba hacia abajo. Estos hematomas pueden provocar eso y ese es el alto grado de mortalidad. El siguiente hematoma se encuentra por debajo de esta estructura y se encuentra en la aracnoides y en su espacio subaracnoideo, y ahí pasan estructuras venosas, los grandes senos venosos, y estos al romperse, su ruptura es lenta, gradual, y si ustedes se fijan, el espacio subaracnoideo envuelve al cerebro, ¿verdad? Como grandes ríos alrededor de una ciudad. Entonces, como siguen su forma, por eso adquieren una forma semilunar, como aquí la ven ustedes, o forma de banano. ¿Por qué? Porque rodea el cerebro, ¿verdad? Lo va a desplazar, sí, siempre lo va a desplazar, pero el sangrado es más lento. Por lo tanto, estos pacientes a veces no tienen manifestaciones clínicas evidentes. La cifra de mortalidad del 50 al 85% es alta, pero es alta porque a veces las manifestaciones son tardías. El 10% está asociado a traumatismos craneanos. La historia muchas veces no es clara, el 50% se presentan con flacidez o descerebración porque ya vienen con un mes o un mes y medio de haber presentado el trauma. Sangrado subaracnoideo puede autolimitarse y reiniciarse. Por eso es que puede mezclarse con el líquido subaracnoideo y adquirir diferente coloración. A eso se le llama resangrar. Tiene una forma de media luna, como les expliqué, el 85% es unilateral, pero hay un 15% que puede ser bilateral, sobre todo en pacientes mayores. Puede tener área de densidad mixta por mezclarse con el líquido cefalorraquídeo. Y aquí lo vemos en diferentes fases. En esta es una fase ya crónica, donde el sangrado se reabsorbió y solo quedó líquido cefalorraquídeo, pero el cerebro no se expandió. Aquí miran un área blanca, igual que acá, es agudo, este es semiagudo, ya la coloración blanca está desapareciendo, pero sigue habiendo un hematoma a ese lugar. Aquí es un hematoma que fue hace días y volvió a resangrar porque hay partes blancas y partes grises. Esto ya es crónico, ya es secuelar, aquí es postquirúrgico. Lo importante es determinarlo clínicamente. Si tienen un paciente con trauma craneoencefálico mayor y una tomografía normal, es que la tomografía normal no significa que no tenga una hemorragia subaracnoidea o que la vaya a presentar en el transcurso de una semana. Por eso a este paciente hay que darle todas las indicaciones ya en la familia. Si este paciente cambia su conducta, si este paciente cambia su caminar, si este paciente cambia su lenguaje, si tiene alteración de memoria, si tiene irritabilidad, si cambia todos sus parámetros. Después del antecedente de este trauma, hay que llevarlo de nuevo al médico para ser revalorado, porque puede ser mortal. La siguiente hemorragia es la hemorragia subaracnoidea. Esta ocurre en la parte más interna, en la pía madre. Y como es la pía madre, que está en íntimo contacto con el cerebro, seguirá todo el trayecto de las circunvoluciones. Por eso adquiere esa forma lineal. Se presenta en casi todos los traumas. Aparece como finas colecciones líquidas de alta densidad, o sea, una unidad Hounsfield alta.
se acentúa sobre todo en la tienda del cerebelo por declive. Y ustedes aquí lo ven, trayectos que entran en la circunvolución de blancos, ¿verdad? A ambos lados, son hemorragias sonanoideas. Aquí están a nivel de la tienda del cerebelo, aquí están a nivel de el lóbulo frontal, en la base del lóbulo frontal. Es importante caracterizarlo, clasificarlo y la intensidad del mismo. Aquí tenemos otro, esto ya es de mayor gravedad. Miren toda la hemorragia sonanoidea que está aquí, aquí están en la cisura de Silvio, aquí está en la base del cráneo, aquí está en las cisternas cuadrigéminas y ambient del lado izquierdo. Es importante clasificarlo porque eso nos va a ayudar a determinar la gravedad del paciente y el manejo del mismo. Otro de las lesiones pueden ser las hemorragias intraventriculares y el sangrado está dentro del ventrículo, puede ocupar uno o varios, desencadena hidrocefalia, amerita manejo quirúrgico, 1 a 5% se presentan 1 a 5% de los pacientes y la presencia de esto es de muy mal pronóstico. Aquí tenemos un caso en el cual hay una hemorragia intraventricular, entonces está el cuarto, tercero y ventrículos laterales. Entenderán que el pronóstico de este paciente es muy malo, ya que el manejo de él es complicado porque puede presentar hipertensión endocraniana, ¿verdad? Y la hipertensión endocraniana se manifestará con papiledema bilateral. En el caso de el hematoma epidural, hay papiledema unilateral, sobre todo del lado donde hay compresión. En este caso, a veces hay que hacer derivación externa para disminuir la cantidad de sangrado que hay ahí y permitir que no haya la hipertensión endocraniana. Otra de las lesiones que se pueden presentar es la contusión hemorrágica. Hay contusión simple y contusión hemorrágica. Contusión simple es solo un edema del tejido cerebral, pero que este edema en las próximas 24 a 72 horas puede sangrar y puede convertirse en hemorrágica. Ocupa el 47% de las lesiones traumáticas. En estos casos hay menos frecuencia de pérdida de la conciencia, pero sí hay cambios conductuales y se puede asociar a fracturas. Los lugares de localización más frecuentes son en un 50% en el lóbulo temporal y un 33% en el lóbulo frontal. Están asociados a unas fracturas altas, o sea, de la calota. Se pueden presentar nuevas lesiones en 24 a 48 horas después, por eso el manejo de este paciente es complicado. A veces hay que sedar o oxigenar en forma adecuada. Muchos de ellos presentan confusión, sobre todo si es en el lóbulo temporal, o convulsiones si es en el lóbulo frontal. El déficit neurológico es raro, pero se puede presentar. Otro tipo de lesión es el hematoma intraparenquimatoso y aquí vemos una lesión hemorrágica intraparenquimatosa. Se puede presentar en trauma cráneoencefálico como evento cerebrovascular, que miraremos en otra ocasión. Pero aquí pues hay una hemorragia y hay un edema perilesional, también el diagnóstico diferencial de lesiones tumorales. La afectación dependerá del lugar de trauma. Aquí tenemos un caso en el cual hay un gran hematoma hacia la región parietal izquierda con compresión de la línea media, una herniación subfalcina. Este es un manejo quirúrgico inmediato para descomprimir. Esta es una hemorragia del puente. Entenderán que aquí no es quirúrgica, el manejo es conservador y ver la evolución del paciente y las secuelas que tendrá, si no es que haya mortalidad por el lugar de lesión. Por último, tenemos la lesión axonal difusa. Esta no puede ser diagnosticada ni valorada por tomografía, ya que eso se debe a rompimiento de los axones. Esta lesión se llama lesión por cizallamiento, ocurre en los volcamientos o en el jamaqueo de niños menores de 6 meses que pueden provocar este tipo de lesiones. Es infrecuente, la alteración del estado de conciencia es severa, Gladwell de 3 o de 5,
No se puede tener una demostración tomográfica solo por resonancia magnética porque lo que se rompieron simplemente fueron los axones. Esta es una tomografía sin visualización de lesión. Esta es otra tomografía. Aquí se miran unas lesiones que parecieran que fueran contusiones hemorrágicas, pero el Glasgow es muy bajo, por lo tanto hay que considerar lesión axonal difusa. En algunos casos se puede hacer resonancia magnética donde se ven ese tipo de lesiones. Miren, desde la parte más alta de la calota, estos puntos son puntos de lesión que van hasta la región en bajas, hasta llegar a tálamo y casi la región de las glándulas o las regiones mamilares. Son de un solo lado, por lo tanto hay desconexión de un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral y es ahí lo que provoca la desconexión y provoca el severo grado de desconexión. La mortalidad de estos pacientes no es inminente, pero puede ser en los próximos 3 meses. Hay casos de pacientes con sobrevida en años, pero el mantener un paciente con una sobrevida, en este caso, es un manejo extremadamente complicado, costoso, y la mortalidad en estos pacientes se debe a efectos secundarios como infecciosos, pulmonares, vías urinarias, gastrointestinales. Ya después del manejo inmediato, lo más preocupante pueden ser las complicaciones que pueden presentar nuestros pacientes, como ser abscesos, neumoencéfalos, infartos, hernias o isquemia. Dependerá del manejo inicial que no tengamos este tipo de complicaciones. Por ejemplo, si nos descuidamos y no determinamos que tuvo una fractura de la tabla interna o a nivel de un seno, este paciente tendrá un neumoencéfalo y el neumoencéfalo comprime y mata. Si no detectamos que había una fractura interna en un seno y el líquido que hay en el seno se va a la región de la meninge, provoca una meningitis o puede provocar un absceso. Si el hematoma no lo diagnosticamos a tiempo y lo mantenemos por mucho tiempo, puede generar una herniación que puede generar una lesión transtentorial descendente y matarlo en los próximos 3 días. Si el hematoma estuvo mucho tiempo y no lo descomprimimos, genera una isquemia y esta isquemia un infarto. Por eso es importante el diagnóstico temprano de la lesión para poder evitar las complicaciones que se pueden dar en nuestros pacientes. Aquí tenemos un esquema global de lo que son el trauma cráneoencefálico, sus secuelas o sus complicaciones y que debemos de manejarlo integralmente. Recuerden, por eso es que el paciente politraumatizado se le debe dar su nombre como tal y verificar si tiene lesiones a diferentes lugares del cuerpo para determinar su manejo y su estabilidad. Bueno, les agradezco y espero sus preguntas, dudas o comentarios. Gracias.